Hola familia, hola amigos, mucho gusto, me presento, mi nombre es Joana Bulver y les doy la bienvenida a todos a mi canal. Hola, como les dije al inicio, mi nombre es Joana Bulver, me presento y quiero darles la bienvenida a mi canal, dándoles gracias por tomarse el tiempo para ver este mensaje. Y bueno, pues quiero compartirles y contarles cómo conocí a Jesús, cómo ha sido ese caminar con Él. Entonces voy a comenzar contándoles cómo fue ese proceso. Entonces crecí en una familia disfuncional, donde hay papá, mamá, normal, hermanos, pero a la edad de 20 años, de 19, 20, a la edad de 19 años, mi hermana nos llegó a la casa con el mensaje de salvación, nos compartió esa semilla y empezaron a pasar cosas en nuestra vida, cambios maravillosos. Cuando yo empiezo a caminar y a conocer de Jesús, yo quedé en embarazo de mi hijo Juan Andrés. En este momento tiene 9 años. Quedé en embarazo de Juan Andrés y en ese lapso de embarazo yo empecé a asistir a la iglesia, empecé a conocer de Jesús, a conectarme con Jesús. Y cuando Juan Andrés nace, al mes de Juan Andrés haber nacido, yo fui a mi primer encuentro. Después de que yo voy a mi primer encuentro, fue algo maravilloso. El Señor tocó mi corazón de una manera especial, porque nosotros pensamos que estamos bien, pero no. Realmente el encontrarme con Jesús me hizo entender que habían muchas cosas que me hacían falta, que yo intenté llenar vacíos con cosas que no tenían importancia. Entonces, después de que yo fui a ese encuentro y que tuve mi hijo y que empecé como ese proceso de mamá, nosotros como mujeres queremos que en ese proceso de madres podamos ser acompañadas por el papá del niño, de nuestro hijo, pero pues en este caso yo no tuve esa oportunidad porque el papá de mi hijo no quiso estar conmigo. Pasaron serie de problemas, fue una relación que tuve con él desde los 15 años, que fue una relación muy tormentosa. Mi relación con él duró 10 años, donde pasaron series de cosas, maltrato físico, golpes. Él tomaba mucho, él era una persona que tomaba mucho para ese entonces me hirió mucho, me lastimó, estaba con otras chicas cuando también estaba conmigo. Y eso fue generando en mi corazón muchos vacíos, mucho dolor y mucho daño. Cuando todo esto pasa y yo tengo mi primer encuentro con Jesús, yo me separé, nos separamos con el papá de mi hijo por un tiempo, pero después intenté de nuevo volver con él. A los más o menos 6 meses, 8 meses, intentamos de nuevo rehacer una relación y me voy a vivir con él. Pero esto no era el plan de Dios, porque mi papá no estuvo de acuerdo, mi mamá tampoco. Me acuerdo tanto que mi papá se puso furioso conmigo por ese paso que yo estaba dando, pero yo estaba que sí. Yo estaba decidida a hacerlo. Lo hice, no me fue como yo esperaba. Realmente las cosas empeoraron más porque pasé muchas cosas sola con Juanito. El papá de Juan Andrés nunca estaba, el papá de Juanito me dejó sola, se iba, él tomaba mucho, como les conté, y yo llegué a sentirme muy vacía, muy sola. Mi familia sabe todo mi proceso, el proceso que yo tuve que pasar con él, el maltrato físico y todo lo que eso dejó en mi corazón, que llegué un día a tomar la decisión de decir no más,
no más, no continuar más con esa relación porque se había acabado todo en mí, se había acabado el amor, se había acabado todo. Cuando yo tomo la decisión de terminar con esta relación, vuelvo a la casa de mi mamá. Esta persona no me dejó sacar absolutamente nada, solamente salí con mi ropa y mi hijo en mis brazos a empezar una nueva vida con mi mamá. Yo pensé que el tomar esa decisión iba a ser la mejor. Quizás en ese momento para mí esa decisión fue la mejor. Pero después vinieron cosas. El Señor permite que todo pase en tu vida con un propósito. Y yo permití llenar vacíos en mi vida con cosas que no valían la pena. Después de que yo me separo del papá de Juan y me voy a la casa de mi mamá a empezar una vida nueva, el enemigo siempre va a querer sacarte a ti del propósito. El enemigo siempre va a querer llevarte a que tú hagas cosas incorrectas. El enemigo siempre va a querer que tú te busques llenar tus vacíos de la manera que aparentemente está bien, pero no está bien. Empecé a salir con personas que tal vez no eran muy buenas influencias en ese momento, tal vez no era lo que yo necesitaba, pero el enemigo es tan sutil que viene y te dice, hagamos esto, hagamos lo otro, te pinta las cosas tan lindas que no. Cuando yo empiezo a desordenar mi vida, empecé a refugiarme en el alcohol, en el cigarrillo, en las fiestas, en bares, en cosas incorrectas. Para mí en este momento eran incorrectas porque dentro de mi corazón yo sabía que no estaba mal, pero yo estaba furiosa, yo me fui furiosa con Dios porque yo le dije, Señor, yo quería un hogar, anhelaba un hogar, pero no funcionó. Esa persona no cambió, no funcionó, me fui muy molesta con Dios y dije, bueno, voy a empezar mi vida y la voy a hacer como yo quiero. Y para mí, el refugiarme en el alcohol y en el trago y en la vida de rumba y de acostarme con diferentes hombres fue lo que yo encontré en ese momento que me estaba llenando supuestamente, pero realmente no, realmente simplemente me refugié en eso por un vacío que tenía mi corazón y que a pesar de que yo ya había ido a un encuentro con Jesús, yo no había nacido de nuevo verdaderamente. En ese lapso de tiempo conozco a una persona, empecé a salir con una persona pensando que yo estaba bien, pensando que me amaba realmente. Empecé a salir con él y mi relación duró con él más o menos 1 año y medio. Esa relación yo pensaba que estaba bien, pero no. Esa relación estaba mal, esa relación fue una relación tóxica porque en ese momento yo era la amante de esa persona. Ese hombre tenía familia, ese hombre tenía un hijo, ese hombre tenía una familia, un hogar. Y yo llegué a ser la amante de esta persona. ¿Y por qué te cuento esto? No me orgullece, pero el Señor utilizó cada cosa que yo viví para hacerme entender que yo valgo y que yo valía muchísimo. Esa relación fue muy tóxica para mí porque cuando tú estás en una relación donde estás siendo la amante y te metes en un hogar, es una relación tóxica porque es una relación que tú te quieres salir, es un círculo vicioso del que tú te quieres salir, pero algo te ata. Entonces nosotros llevamos una relación de 1 año y medio más o menos, y cuando como que yo me sentía vacía porque yo decía, él está conmigo, pero no está conmigo, él está con su familia igual, y nos veíamos cada vez que íbamos a tener relaciones o queríamos salir a bares a tomar porque esas eran nuestras salidas. Me acuerdo tanto que un día él me dijo, salgamos, voy a invitarte a almorzar, y yo, bueno, ok, vamos a almorzar. Fuimos a almorzar ese día, pero ese día yo no estaba bien. Ese día yo decía, bueno, quiero que te quedes conmigo, que estemos en la tarde, que compartamos como una pareja. Y
realmente cuando él me dice, no, yo tengo cosas que hacer, yo no puedo estar hoy contigo más, tengo que ir a ver a la mamá de mi hijo, entonces no puedo. Ok, yo dije, bueno, me fui para el apartamento, yo estaba sola porque en ese tiempo todo cambió. Yo en ese tiempo de desorden olvidé mi familia, olvidé mis hermanas, mi mamá, todo lo dejé a un lado por llevar la vida que aparentemente para mí estaba bien, tanto así que dejé a un lado mi hijo. Me acuerdo tanto que un día yo salí con Juan Andrés y Sofía a comprarles algo a una panadería que visitábamos mucho y me dijeron, ah, ellos son los niños de tu hermana. Y yo, no, el niño es mío y la niña es de mi hermana. Ah, no, yo pensé que la mamá de los dos niños era tu hermana. A mí me marcó mucho eso porque dije yo, dentro de mí nunca estoy con Juan Andrés, nunca pasaba tiempo con mi hijo, aprovechaba el tiempo que mi mamá trabajaba de noche para irme solamente a mis farras a tomar, porque los que me conocen bien y las personas que vivieron ese proceso conmigo saben que tomé muchísimo, que llegaba ebria a mi casa, que no me importaba al día siguiente seguir la fiesta, seguir llenándome de lo que pensé que estaba bien. Pero cuando todo eso ocurrió, me acuerdo tanto que después de que salimos a almorzar con esta persona, me fui para mi apartamento y me encerré en la habitación y no sé, yo decía, ¿qué me pasa, Señor? O sea, no entiendo nada. Y hubo un momento a otro que yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y era un llanto que yo no podía controlar. Era un llanto que yo no podía entender. Yo decía, ¿qué está pasando dentro de mí? Lo único que yo hice fue encerrarme en mi cuarto. Y cuando yo empecé a llorar, escuché una voz tan clara, tan diferente, que lo único que me dijo es, Joana, ¿qué es lo que tú quieres hacer en tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿No te amas? ¿No te valoras? ¿Estás con una persona que no te ama? ¿Qué es lo que quieres? Dime, ¿a dónde quieres llegar? Cuando yo escuché esas palabras, yo dije, ¿qué fue esto? Yo escuché una voz tan diferente que esa misma voz y ese llanto que yo tenía no lo podía parar, no podía parar. Y lo que yo hice fue levantarme, ponerme una chaqueta, ponerme un gorro porque estaba haciendo frío. Me acuerdo tanto que era un sábado. Y yo lo único que me acordé es, voy a ir a la iglesia. Cogí un taxi, yo no paraba de llorar. El llanto que yo tuve ese día fue muy raro, que yo digo, solamente ocurrió porque el Señor estaba rompiendo algo dentro de mí, porque el Señor estaba haciéndome entender muchas cosas dentro de mí. Yo me fui para la iglesia, recuerdo que el señor del taxi me dijo, ¿qué le pasa, señorita? ¿Usted está bien? ¿Necesita algo? Yo lo único que le dije, Señor, yo solo quiero que usted me lleve a esta iglesia, nada más. Me fui para allá, llegué yo a la iglesia y la palabra que el Señor me habló ese día a través del pastor que estaba predicando fue, quiero que tengas un corazón enseñable, quiero que tengas un corazón que sea moldeable, que se deje guiar como lo hicieron los discípulos de Jesús, que fueron guiados por Jesús. Cuando yo entendí esto, Dios tocó mucho mi corazón porque me dijo, si tú, Joana, quieres cambiar y quieres hacer algo nuevo en tu vida, quiero que seas enseñable, quiero que te dejes guiar por mí. Yo salí de esa reunión diferente, yo me sentía como si algo hubiera cambiado, algo yo hubiese dejado. Y ahí fue cuando yo decido llamar a mi amiga, a mi líder, porque ella fue la que estuvo conmigo, estuvo llamándome, enviándome mensajes, Joana, ven, Joana, mira. Pero no, yo estaba en mi mundo, yo no quería nada con Dios y yo la bloqueaba y la eliminaba y no quería nada. Y cuando esto ocurrió ese día, yo la llamé y le dije, yo mira, a ver, estoy en la iglesia, necesito hablar contigo, necesito verte. Pero me impacta mucho que antes de entrar a la iglesia, el enemigo quiso poner palabras muy fuertes, que me hicieran sentir mal para que yo no entrara a la iglesia. El enemigo me decía como que eres
estás mal, estás sucia, no vales nada, ¿a qué vienes? Eres una pecadora, devuélvete. Pero dije, voy a llamar a mi amiga, y lo llamé, y el Señor empezó una nueva historia conmigo. Empecé a conectarme más con Dios. Vero estuvo todo el tiempo conmigo. Vero fue mi guía, Vero fue mi ayuda. Y me impacta mucho todo lo que el Señor hizo, porque empecé mi vida con Jesús. Volví a un encuentro con Jesús nuevamente. Y ese encuentro también fue maravilloso, porque Dios hizo cosas nuevas allí, porque el Señor me limpió, el Señor me restauró, el Señor me cambió. El Señor hizo todo nuevo ahí, porque cuando tú como mujer no te valoras, no te amas, tú permites muchas cosas, y fue lo que yo permití conmigo. El acostarme con diferentes hombres, aún sin conocerlos, el llegar a no valorarme como mujer y a caer a lo más bajo, a lo más vil, donde tú te sientes que no te importa nada de lo que pase, ni contigo misma, es muy triste. Y yo, al entender todo lo que Jesús hizo por mí en la cruz, al entender lo maravilloso que es Él y todo lo que hizo, y que después de que yo empecé otra vez con Él, fue como un desprenderme, como un soltar. El Señor me enseñó el perdón, el Señor me enseñó a perdonar, y perdoné a todas las personas que me hicieron daño, y me perdoné a mí misma por permitir todas esas cosas en mi vida, con mi cuerpo, con mi ser, que yo dije, Señor, gracias. Entré a una iglesia rota, llegué a una iglesia rota, destruida, pero el Señor tomó cada pieza mía y me hizo de nuevo. Y soy testigo de que Cristo vive, de que Jesús cambia vidas, de que Jesús renueva, de que Jesús restaura, de que Jesús cambia, porque lo hizo conmigo. El proceso de caminar con Jesús no fue fácil, porque después vinieron cosas a raíz de tanto desorden de mi vida. El Señor tenía que entrar a organizar todo, y todo estaba de cabeza. Yo perdí mi trabajo, duré casi 3 años sin trabajo, donde fue difícil para mí todo, porque sentía que todo se había cerrado, que no tenía trabajo, no tenía finanzas, todo estaba en caos, pero el Señor fue poco a poco organizando mi vida, ayudándome, porque yo lo vi conmigo, yo lo veía cuando no tenía para pagar un arriendo, cuando no tenía para comer, cuando tuve que pasar muchas cosas sola con mi hijo, pero el Señor siempre me ayudó. El Señor siempre estuvo ahí levantándome, dándome fuerza en ese caminar con Él y mostrándome su amor. El Señor enviaba ángeles a bendecirme. El Señor me dio un talento y me dijo, hija, usa lo que tienes en este momento. Yo sabía o sé el arte del manicure, de las cosas de belleza, de hacer cejas, y el Señor me dijo, hija, es tiempo, empieza a moverte con eso, empieza a trabajar en eso. Y yo pude ver la misericordia del Señor, porque el Señor me fue levantando poco a poco, y yo veía la bendición a través de mi trabajo, y yo veía que todo iba mejorando. ¿Y por qué les cuento yo todo esto? Porque lo que Jesús hizo conmigo, Jesús lo puede hacer contigo. Jesús te puede sacar, te puede sacar de lo más vil y menospreciado. El Señor nos saca, nos levanta y nos da fuerzas, nos renueva. Yo pasé mi proceso con Jesús. Yo tuve que morir a muchas cosas, yo tuve que dejar muchas cosas. Amigos que me dieron la espalda, amigos que me dejaron sola, amigos que nunca conté con ellos, porque cuando contaba con ellos era para tomar, para hacer cosas incorrectas. Pero cuando me encontré con Jesús, entendí que mi verdadero y único amigo es Jesús, que siempre estuvo ahí, que nunca me soltó. Y después de que todo esto pasó, yo le dije, Señor, yo te abro mi corazón, yo te entrego mi vida solo a ti. Haz lo que tú quieras conmigo, y aquí estoy.
porque así fue como yo llegué. Yo llegué destruida, yo llegué vuelta a nada, aparentando estar bien cuando realmente estaba muy mal. Y cuando entendí en el estado en que yo estaba, dije, necesito de Jesús. Y eso fue lo que hizo Él. Me limpió, me cambió, me restauró, me enseñó lo importante que es el perdón. Porque cuando tú perdonas, tú eres libre. Cuando tú perdonas a los que te hirieron, a los que te dañaron, a los que te pisotearon, a los que jugaron contigo, tú eres libre. Y eso fue lo que hizo Jesús. Trajo libertad a mi vida, trajo un nuevo comienzo, trajo un nuevo tiempo. Empecé a ver cómo el Señor obraba en mis sueños, cómo el Señor obraba en todas mis cosas. Fui ordenando poco a poco mi vida. Mi mamá también, mi familia, volvía a unirme con mi familia. Tenía tiempo para estar con mis hermanas, para estar con mi hijo, y vi que el Señor lo hizo todo nuevo. Y yo abro mi corazón, y yo te abro mi corazón hoy y te cuento que mi proceso no fue fácil, pero hubo alguien que me levantó, y el único que me levantó y en el cual encontré yo ese refugio fue Jesús. Y me toca mucho el corazón, porque sé que esa voz que yo escuché ese día en esa habitación solo podía venir de alguien, de Dios. Y yo puedo decirles que Jesús es real. Soy testigo del amor de Jesús. Soy testigo de sus maravillas. Y yo sé que si tú estás viendo este video, si tú no me conoces o si tú me conoces, yo quiero que tú le permitas al Señor entrar a tu corazón. El Señor me dio todo. El Señor restauró mi vida. El Señor trajo una vida nueva a mí. Después de que yo pasé tanto tiempo con tantas situaciones, con diferentes cosas, yo le dije al Señor, te entrego mi corazón y haz lo que tengas que hacer. Yo me entregué por completo a Dios, mi iglesia, el servicio a Dios, y le dije, Señor, tú te encargarás de todo lo demás, de mi corazón, de mis sentimientos, de todo. Y después de que todo esto aconteció, el Señor me dio la oportunidad de conocer una nueva persona. Me trajo un hombre maravilloso, a un esposo maravilloso, que es más de lo que yo le pedí al Señor. El Señor me enamoró el Señor, y como Él me dijo un día, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, yo te voy a llevar de bendición en bendición. Y yo me aferré a esa promesa, y si hoy estoy acá contándote esto, abriendo mi corazón, es porque sé que Dios tiene un plan contigo. Hoy el Señor me tiene aquí en un nuevo país, viviendo junto al lado de mi esposo, que es un hombre maravilloso, que estoy feliz porque de verdad la verdadera felicidad tú no la encuentras en el mundo. El mundo te ofrece cosas y felicidades momentáneas, pero Jesús te ofrece la verdadera felicidad. Y yo puedo decir que Jesús es real, que Jesús es tan real como el aire que respiramos, que Jesús es tan real como la luz que tú ves todos los días. Y soy tan agradecida con Él por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha hecho conmigo, que eso es lo que yo quiero que el Señor haga contigo, que tú le permitas entrar. Y bueno, finalizo diciéndoles que esta es una parte de mi vida. Mi caminar con Jesús ha sido maravilloso. Y bueno, si tú estás viendo este video, quiero que te suscribas a mi canal, que tú puedas compartirlo con otras personas que quizás quieran escuchar que en Jesús hay esperanza, en Jesús hay restauración, y Él es vida y Él es verdad. Nada, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios. Yo voy a estar leyéndolos, voy a estar súper pendientes y nos vamos a estar viendo más seguido. Van a haber retos, desafíos, cosas bonitas, cosas maravillosas de todo lo que Jesús ha hecho conmigo, porque yo estoy muy feliz y sé que es el tiempo de compartirles del amor de mi Padre. Gracias por escucharme, gracias a ti si te tomaste el tiempo de escuchar. Y nada, nos estaremos viendo en un próximo video.
y besos y bendiciones. Chao.